Bueno, pues muchas gracias, Gloria. Por favor, los ponentes, si podéis subir aquí, vamos a la mesa de debate. Pero ahí sentado. Y bueno, tenemos 10 minutillos así para un turno de preguntas. ¿Se me oye? Hola, ahora. Vale, bueno, pues tenemos 10 minutillos para preguntas y debate. No sé si alguien tiene alguna cuestión que plantear. Se agradece, si la hay. Vale. Juan Sánchez. Buenas. Yo le quería preguntar a José Antonio si ¿qué necesita un ganadero que tiene una pequeña explotación, que está de alta en extensivo, pero que prácticamente está en estabulado a diario, porque es verdad que pastorear el ganado todos los días pues es muy complicado. ¿Qué necesita? ¿Qué apoyo necesitas para tener 300 cabras y sacarlas a pastorear de forma habitual? Bueno, te digo que yo la saco todos los días del año, 6 horas mínimo. Sí, pero que tú sabes que no es todo el mundo, que sí, no es lo normal. ¿Qué paso se necesita para que eso sea rentable? Necesitamos, también por descanso propio y mental y físico, lo que se necesita es sitios cercados y limpieza de monte, por ejemplo, si es forestal, si tenemos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, donde tengo la ganadería, por encima tengo 75 hectáreas que son forestales y dentro de esas 75 hectáreas hay ciertas partes que son pastos permanentes, pero se están volviendo forestal. Entonces, si se consigue cerrar un sitio como ese, que en mi caso es monte público, y se limpia, o se aclara el monte y lo forestal, por ejemplo, en mi caso, pinos, ¿vale? Pues si quitamos masa forestal y dejamos que crezca monte bajo, pues en mi caso, por ejemplo, en el caso mío, o creo que de cualquier otro ganadero que paste en sierra, porque también es verdad que nosotros estamos en una sierra, no estamos en dehesa, que es muy, muy, muy diferente, pues en ese caso nos vendría, pero vamos, pues, producirían más el ganado, porque no tendrías que pastorear tanto con ellas, ellas van a su sitio y tal, y luego tendríamos mucho más alimento para ellas. O sea, eso sería lo que haría falta. Gracias. Buenas tardes. La pregunta va a ser también para ti y además va a ser una pregunta trampa porque llevamos mucho tiempo satanizando el ganado, llevamos mucho tiempo sobre todo con la cabra. Entonces la pregunta trampa es ¿qué densidad es suficiente, necesaria para equilibrar ese daño que nos han dicho que van a hacer con ese beneficio que estamos buscando? Vale, pues gracias otra vez. Me voy a quitar los nervios, todo. Bueno, en principio, en el reglamento ecológico, creo que son 13 cabras por hectárea lo que se puede tener. Creo que la base fundamental, si es pastoreo dirigido, la tarea cae sobre el pastor, el que maneja el ganado. Si vas siempre por el mismo sitio, vas a destruirlo todo. Entonces, lo suyo es crearte varias rutas para el ganado. Si cierras un sitio, como este caso que he hablado antes, las 75 hectáreas, vas a evitar que crezca el monte. Realmente va a hacer daño. El ganado caprino es dañino, muy dañino. Si lo metes en un sitio como, por ejemplo, os voy a explicar una anécdota. La Sierra de Gata hace 70 años, donde en el mismo pueblo que estoy yo, había 3.000 cabezas de ganado, de caprino. Desaparecieron más de la mitad
porque se introdujo el pino resinero. ¿Para qué? Para que no destruyera el pino cuando se hizo la siembra para producir resina y desapareció prácticamente el ganado caprino. Y se ha mantenido en números bajos. Pero ya digo que lo principal sería no en el pastoreo o tener varias cercas y no densificar tanto ganado en un mismo punto. Pero vamos, que te digo, con 70 hectáreas de monte bajo y cerrado no tendría, la carga ganadera sería lo justo. O sea, no dejaría crecer nada, eso también te lo digo. Eso sí, el ganado caprino es el problema que tiene. ¿Alguna otra pregunta? Fernando. Sí, le quería... ¿Se oye? Sí. Le quería preguntar a Juan sobre la ley que, digamos, en ciernes, que tengo claro que, en fin, atiende probablemente todo lo que se puede atender, ¿no?, de los múltiples compartimentos del problema, si no habrá un problema a nivel presupuestario. O sea, o esa fase todavía no... Me parece como que pudiera ser el principal escollo antes de que se ponga en marcha, porque por lo demás me parece perfecta. Presupuestos y problemas van en la misma página del diccionario, es decir, siempre lo va a haber. Pero esa no es la discusión. La discusión es tener instrumentos, porque nos van a hacer falta a todos, tener herramientas, que nos hacen falta a todas. El 98% del monte en Galicia es privado. Por ahora solo se han puesto obligaciones a los propietarios. Hay unas pequeñas ayudas, pero en general eso es la obligación. Y las obligaciones han sido muy básicas. A 50 metros de las casas, cosas muy básicas. Que al final, bueno, colaboran, obviamente mejoran la situación, pero no resuelven el problema de los incendios. Si determinamos qué es lo que hay que hacer, y lo determinamos objetivamente, y la ley contempla herramientas para ejecutarlo, la siguiente fase será discutir los presupuestos. Y siempre va a haber menos de lo que se necesita. Pero lo que se invierta tendrá que ir lo mejor dirigido posible. Y yo creo que el reto ahora es intentar dirigir bien el golpe, porque no vamos a tener tantos golpes como quisiéramos. Bueno, pues muy interesante, porque además aquí en Andalucía ahora precisamente estamos cerrando el Plan Forestal Andaluz. Y bueno, pues la verdad que ha sido un proceso muy participado y justamente ahora yo creo que es el momento de esos resultados, pues traducirlos a presupuestos y que se lleven a término, ¿no? Perdona, iba a hacer una pregunta a Teresa. Has hablado de que la Administración saque licitaciones para fomentar la diversidad de empresas del sector. Bueno, yo vengo de Mallorca, el sector allí es muy bajo, hay muy poquito sector forestal, y cuando sacamos licitaciones ganan empresas que vienen de fuera, que hacen el trabajo en un mes y medio y se van. ¿Cómo ves tú la ley esta de contratos en que licitas y es a precio más bajo, no puedes poner condicionantes territoriales porque es ilegal y es muy difícil generar sector así? O sea, ¿cómo ves esta manera, la ley de contratación de la Administración Pública a nivel de vuestra asociación? Bueno, pues yo creo sinceramente que la respuesta está en tu propia pregunta, sinceramente. Como asociación andaluza que somos, nosotros sí consideramos que cada territorio tiene que ser gestionado por empresas que conocen el medio en el que trabajan y de alguna forma en los pliegos eso debería contar. Entonces sí que habría que articular mecanismos que eso se reflejara en los pliegos de contratación. Nosotros efectivamente, te quiero decir que en tu propio planteamiento de la pregunta engloba la propia respuesta. Hay que hacer de alguna forma que efectivamente se genere un tejido empresarial territorial que se asiente en las zonas rurales, que efectivamente
después ese beneficio no se vaya a otro territorio, sino que se consolide aquí. Y sinceramente sí creo que puede haber algunos mecanismos que podrían incorporarse para puntuar de alguna forma ese pequeño plus que te da el conocimiento de tu territorio. Y creo que los pliegos deberían recogerlo, sinceramente, igual que es que debería ser como otro criterio de solvencia o criterio técnico, el conocer dónde tú vas a trabajar debe ser determinante y el contratar a las personas cercanas al territorio también, porque al final es lo que fija población, es lo que genera riqueza y al final esa cadena es la que va funcionando de manera adecuada. Entonces, verás que estoy de acuerdo totalmente contigo y que los pliegos, y creo que sí, puede haber algún tipo de fórmula que incluso haciendo que se tuviera que visitar la obra y que esa visita a la obra puntuara. Por ejemplo, es una cosa tonta, ¿no? Pero es un ejemplo que podría llevarse y que ese puntito de más al final puede marcar la diferencia en a quién se le adjudica la obra. Bueno, pues si no hay más preguntas, por ajustarnos también al tiempo, yo creo que lo podemos dar por concluido esta mesa. Y damos paso al café. ¿Hay café ahora? La verdad que no. Creo que sí, ¿no? Sí, bueno, pues hay café, hay café.